Entonces va a ser igual que la clase pasada, sí. El resumen de lo que tenemos como definición geométrica para cada una de las figuras cónicas. Entonces para la parábola, bueno, la técnica también. Teníamos 4ax igual a y cuadrado o 4ay igual a x cuadrado. Estos son para cuando las parábolas van hacia arriba o hacia abajo, estos hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si el a es negativo o positivo. Esto es la parte técnica. De la definición, yo lo que tengo en la parábola es que en el plano cartesiano tengo una directriz que llamo D, que es paralela a alguna de los dos ejes, y un foco. Y todo el lugar geométrico del foco y de la directriz forman la parábola. Todos los puntos que estén equidistantes de las dos cosas unidos forman la parábola. ¿Listo? Entonces lo que estoy diciendo ahí yo es que en cualquier punto D1 es igual a D2. Perdón, esto a 90 grados. ¿Listo? Y eso es lo que utilizo. Todo esto no es más que esto lo que utilizo para, con la definición geométrica, sacar la ecuación de una parábola, dado un foco y una directriz. ¿Listo? Entonces lo que va a necesitar son esas dos cosas. ¿Dónde está el foco como coordenadas x, y dónde está la directriz? Que otra vez, si necesito que sea horizontal o vertical, pues va a ser de la forma x igual a a o y igual a a. Esto es simplemente una línea horizontal o vertical. Esa es la primera, ya voy a dar ejemplos de cada una. La segunda, el círculo, bueno, el círculo es una bobada. Lo único que necesito es el centro, otra vez como punto C, XY, y el radio. Entonces si yo les doy, bueno, y la parte técnica teníamos que la estructura siempre es x cuadrado más y cuadrado igual a r cuadrado, donde el r es la raíz del número que tenga yo a la derecha. ¿Listo? Muy bien. Entonces la parte técnica, la raíz del número que esté a la derecha, la parte por definición geométrica, el lugar geométrico alrededor del punto que llamo centro. ¿Sí? ¿No? Entonces es una bobada, simplemente necesito el radio de dónde está el centro y ya. Tercera, la elipse. La parte técnica tenía que era de la estructura de x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Nos quedamos con esta, la de los cx y los y eran solamente para ver los factores de compresión, estirando o comprimiendo un círculo para formar una elipse, donde a es el radio en x, b es el radio en y. Y de la definición geométrica tengo que alrededor de dos focos. De dos en dos se envían. En la parte geométrica entonces tengo dos focos. No necesariamente tienen que estar sobre ninguno de los dos ejes, pero los voy a poner así como los habíamos visto ya. Entonces tengo foco 1, foco 2. Entonces necesito foco 1, foco 2, coordenadas x y ambos. Y además la distancia constante que deben sumar la distancia hasta ambos focos. Lo que les había dicho es que yo podía poner acá fijo a las dos puntas de una cuerda, pero la longitud de la cuerda es la que me va a decir qué tan grande es la elipse. ¿Listo? Entonces yo necesito adicionalmente, por ejemplo, saber un punto por el cual va a pasar la elipse. Un punto adicional, punto P, X, Y. O saber, digamos, la longitud total de la distancia sumada hasta ambos focos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo tengo una elipse de esta forma. La distancia que suma hasta este punto, XY, es distancia 1 más distancia 2 y eso tiene que ser constante. Si yo lo pongo acá, distancia 1 más distancia 2 tiene que ser constante. Si lo pongo acá, distancia 1 más distancia 2 tiene que ser constante. O sea, igual a la anterior siempre. Si esa distancia es 100, va a ser una elipse diferente así esa distancia es 10. Realmente la de 100 va a ser una elipse más grande. Entonces no solamente necesito los dos focos, sino un punto adicional para saber exactamente qué elipse me están dando. Y 4, en la hipérbola, lo mismo. Voy a tener los dos focos, voy a ponerla en la misma dirección, foco 1 y foco 2, pero ahora lo que quiero es que la distancia hasta uno menos la distancia hasta el otro sea constante. Entonces, bueno, ya pongo la definición, pero entonces no solamente necesito los focos, sino por ejemplo un vértice. Entonces focos, voy a poner así, y vértices. Con uno de los vértices es suficiente. Pongo un vértice con los dos focos. Si yo tengo que acá ya es un vértice, pues el otro va a estar equidistante o simétrico
con respecto al centro de entre los dos focos, y pues la figura ya sabemos cómo va a dar. Entonces otra vez vuelvo y repito, para cualquier punto x, y, la distancia d1 menos la distancia d2, o en el mismo reflejado d1 menos d2, me va a dar un valor constante que puede ser negativo o positivo. Entonces vamos a hacer un ejemplo para cada uno y voy a poner eso. Voy a ponerlo acá de una vez como para que lo tengan. Acá lo que necesito es que d1 más d2 sea constante y eso lo llamábamos 2a. Y en este d1 menos d2 lo llamamos también 2a, pero con lo que acabo de decir puede ser positivo o negativo. ¿Listo? Entonces, vamos una por una. Me dicen encuentre la ecuación de una parábola que tiene foco en 0,5. Entonces, parábola con foco F en 0,5 y directriz en y igual a menos 3. ¿Listo? Entonces, obviamente no solamente quiero encontrar la ecuación, sino graficarla bien, con puntos suficientes para estar seguro de que la gráfica que estoy haciendo es exactamente esa parábola. ¿Bien? Entonces, obviamente si necesito hacer la gráfica, pues podría empezar por lo menos haciendo lo que conozco, poniendo aquí en la gráfica lo que conozco. Entonces en 1, 2, menos 3, tengo una directriz. Y igual a menos 3 es esta gráfica. Y en 0,5, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, en este punto tengo el foco. No va a pasar por ahí. Y obviamente, como habíamos dicho, digamos, como la definición de la parábola es el lugar geométrico entre estas dos, pues yo ya sabría que va a iniciar acá en 1. ¿Sí? Yo necesito que ese punto que está aquí sobre el eje Y sea equidistante del foco y de la directriz. Entonces es lugar geométrico. Entonces obviamente yo sé que empieza acá en 1. Entonces casi que podría decir que va a pasar por acá, pero no sé qué tan abierto va a estar. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creo que hasta ahí vamos a necesitar. ¿Listo? Entonces todavía no puedo hacer toda la gráfica. Solo sé que empieza por acá y que obviamente va a ir para arriba. Que obviamente siempre va hacia el lado del foco, en contra de la directriz, para que se cumpla esa equidistancia. Y lo otro que les estaba diciendo es que para cualquier punto va a ser, solamente para explicarle un dibujo aquí abajo, ese punto tiene que ser equidistante de la directriz y el foco. Entonces vamos a hacerlo acá y después lo arreglo si es necesario. Hacerlo más o menos con la regla que acabé de decir. Entonces pasa por aquí y no sé, digamos que por acá hay un punto y por acá hay otro punto, que sea equidistante, que esta distancia sea igual a esta distancia. Eso es lo que necesito según la definición geométrica. Digamos que pasa por acá, si no me quedó bien hecho, pues después lo cambio un poquito. Entonces solamente para explicar esto, D1 y D2. Y yo lo que quiero es eso, que D1 sea igual a D2. Entonces, ¿cómo escribo D1? ¿Cómo escribo D2? Más fácil. ¿Cuánto mide desde el azul hasta la negra? 3. Y aquí a este punto aleatorio XY, Y, de aquí a acá Y. Entonces 3 más Y me da toda la distancia de 2. 3 más Y. Y la distancia de 1 es la hipotenusa de este rectángulo, triángulo rectángulo que estoy pintando acá en azul. Entonces en ese triángulo rectángulo, ¿cuánto mide la base? X. Para cualquier punto XY, esta base mide siempre X. ¿Sí lo ven o no? Y la altura, 5 menos Y. ¿También lo ven o no? Toda esta distancia hasta el origen, 5. Y de aquí a acá, que es lo mismo que de acá a acá, Y. Entonces 5 menos Y. Luego la hipotenusa va a ser 5 menos Y al cuadrado más X cuadrado y raíz de eso. Y eso es lo que voy a poner en distancia 1. Simplemente haciendo Pitágoras. Entonces la raíz cuadrada de 5 menos Y al cuadrado más X cuadrado. ¿Bien? Y ahí ya hago el proceso algebraico, lo mismo que ya habíamos hecho cuando estábamos sacando lo estándar para cualquier coeficiente A y C, la distancia hasta el foco, hasta el vértice, todo eso. Entonces elevo al cuadrado a ambos lados, me queda la izquierda sin raíz, la derecha 3 más Y al cuadrado, abro los dos binomios al cuadrado, entonces 25 menos 10Y más Y cuadrado más X cuadrado igual a 9 más 6Y más Y cuadrado. Y cuadrado y Y cuadrado se va. Este menos 10 pasa a sumar y me queda 16Y
25 pasa a restar y me queda menos 16. Y a la izquierda el x cuadrado. ¿Por qué hice eso? Porque sé que la parábola va a ser x cuadrado o y cuadrado igual al resto. Y acá puedo factorizar lo de la derecha. Me queda 16 factor de y menos 1. ¿Listo? Entonces, obviamente coincide con lo que ya tenía. Es una parábola que abre en la dirección y, positiva, es decir, hacia arriba, y que empieza en 1 hacia arriba. Está corrido, está trasladado 1 hacia arriba. Entonces ahí está. El vértice está 1 hacia arriba. El 16 pues ya nos va a decir qué tan abierta está, pero sé que es una parábola que abre hacia arriba. ¿Listo? Entonces el 16, con el 16 lo que puedo sacar para tener ya bien hecha la gráfica. Entonces ya hice la primera parte, que es sacar la ecuación, y la segunda es saber que 16 es igual a 4a. Luego a es igual a 4, y con esto en la parte técnica se veía que cuando avanzo 2a, subo a. ¿Listo? Entonces cuando avanzo 8, entonces si estaba bien lo del comienzo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, desde el origen, o sea acá, subo 4. 1, 2, 3, 4 y llego a la coordenada 5. ¿Listo? No lo sabía desde el comienzo, el dibujo lo hice solamente para explicarlo de distancia 1, distancia 2 y poderlo sacar en términos de estos catetos y la hipotenusa. Pero al final ya puedo con el A graficarla como realmente es. ¿Listo? Entonces esta sería la segunda parte, la ecuación y la gráfica. ¿Sí se entendió? Entonces vamos a hacerla con otros. El vértice 1, ya sea porque... ¿Cuándo? ¿En el comienzo o acá? Ok. Porque desde el comienzo sé que la parábola es toda la unión de puntos que sean equidistantes del foco y de la directriz. Entonces el 1 va a estar a 4 del foco y a 4 de la directriz. ¿Listo? Listo. Bueno, círculo es una bobada, pero igual hagámoslo. Dígame, Salazar. Círculo, entonces lo que estaba diciendo es que va a necesitar, voy a ponerlo aquí, el centro. Entonces, no sé, digamos tiene centro en 2,3 y tiene un radio de 5. Entonces, bueno, eso no necesito más. Casi que sin hacer el dibujo, pues ya sé que es x menos 2, corrido 2 a la derecha, y menos 3, 3 hacia arriba, e igual a 25, que siempre es igual al radio al cuadrado. Entonces listo, ya tengo la ecuación. Y pues si quiero el dibujo, lo mismo. 1, 2, 1, 2, 3. Acá tengo mi centro, desde ese centro avanzo 5 hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, llego al 7. Me devuelvo 5, llego al menos 3. Bajo 5, llego a menos 2. Y desde el 3 subo 5, llego al 8. ¿Listo? Más o menos. Entonces no tiene pues ninguna dificultad. Simplemente era el lugar geométrico alrededor de un punto C, con distancia 5. Y los últimos dos pues son los largos en cuanto al procedimiento algebraico. ¿Se acuerdan cuando sacamos la ecuación a partir de la definición geométrica? Pues era un procedimiento largo. Era quitar un resto de raíces y abrir un resto de binomios al cuadrado. Entonces, por ejemplo, tengo la elipse, me piden una elipse, la ecuación de una elipse, la ecuación y la gráfica, que tiene focos, digámosle foco 1 en 0,0, foco 2 en 8,0, y que pasa, es decir, un punto de esa elipse está en menos 2,0. ¿Listo? Vamos a hacer más o menos lo mismo que en el anterior, más o menos la gráfica. Entonces en 0,0 tengo el foco 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tengo el foco 2. Y en 1 y 2 hacia atrás, por ahí va a pasar, menos 2. Entonces más o menos también podría ser la gráfica. Voy a hacerla de una vez, así no nos dé después exacto el radio en y. Pero más o menos, para tener la figura y poder poner el XY aleatorio. Entonces yo puedo escoger cualquier XY que cumpla que la distancia 1 más la distancia 2 sea constante. Pero voy a ponerlo obviamente casi siempre que pueda en el cuadrante 1. ¿Listo? Para que me queden todos los valores positivos. Yo lo puedo hacer abajo. Hagámoslo abajo solamente para practicar, digamos, un problema donde me exija que sea negativo, porque va a ser un poquito más difícil. Voy a coger este punto de XY y para ese punto la distancia hasta 1 tiene que ser, distancia 1 más la distancia 2 tiene que ser constante. Entonces, lo que estaba escribiendo antes era que distancia 1 más distancia 2 va a ser igual a 2a.
de la forma genérica. Va a ser una constante 2a, obviamente lo escogíamos así para que la fuera el radio en x. Es decir, yo ya podría saber cuánto es eso con solamente el dibujo. Pero otra vez, lo cojo así para que esta distancia, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es la distancia de aquí a acá en términos de las variables que conozco? Menos y. ¿Listo? Porque si y es negativo, pues la distancia que yo quiero un valor positivo sería menos y. Entonces ya lo vamos a utilizar aquí. ¿Y qué otra cosa necesito saber? El D1 y el 2 lo puedo sacar como hipotenusas de estos triángulos rectángulos que acabo de poner acá. Pero el 2A, ¿cuánto es? No. ¿Qué subo? ¿Cuánto sería 2A? 12, ¿por qué? Hasta un extremo. Listo, pero eso es asumiendo que A es el radio en X. ¿Qué otra forma podría sacar? Con solo la definición geométrica. Está bien, pero... O sea, la suma entre los dos, la distancia entre los dos focos, más el de la izquierda o pues. Exacto. Entonces, yo lo que sé es que este punto hace parte de la elipse. Y sé que la distancia 1 es 2. Voy a anotarla acá. ¿Cierto? La distancia desde cualquier punto hasta el primer foco es la distancia 1. Entonces, si este punto hace parte de la elipse, la distancia desde este punto hasta el foco 1 es 2, que fue lo que anoté. Y la distancia de ese punto al foco 2 es la distancia 2. ¿Cuánto es? 2 más 8, 10. Y lo que quiero es que las dos siempre sumen lo mismo. Entonces, si acá suman 12, para cualquier otro punto que haga parte de la elipse también va a sumar 12. Entonces lo que sé es que 2A es 12. Y únicamente utilicé ahí la definición. Listo. D1, ¿cuánto sería? En términos de x y 8. Entonces, x cuadrado más menos y al cuadrado. Acá no importa, pero igual lo pongo como debe ser. Esta distancia es menos y al cuadrado. Y raíz de eso. ¿Sí o no? ¿Quién dijo no? Estoy sacando solamente la hipotenusa, un Pitágoras. Y para este, pues la raíz cuadrada de otra vez el menos y al cuadrado. Y en x, ¿cuánto mide esto? 8 menos x. ¿Sí? Todo este segmento menos este segmento me da este, que es el cateto en x de ese triángulo rectángulo. Entonces 8 menos x al cuadrado. ¿Sí se entendió? Y eso es lo que escribo acá para poder sacar la ecuación. Yo lo que quiero es que d1, x cuadrado más y cuadrado, aquí no importa si es negativo o positivo, a darlo igual, porque está al cuadrado, más la raíz cuadrada de y cuadrado más 8 menos x cuadrado, sea igual a 12. ¿Listo? Y ahí entonces el procedimiento es quitar las raíces, igual a lo que habíamos hecho en la forma estándar. Entonces obviamente esto va a ser largo. Entonces explico aquí de una vez por qué no lo hacemos con la estructura. En la parábola, fíjense que yo casi que lo hubiera podido sacar con solamente la parte técnica. Y acá también. Yo aquí ya sé dónde está el centro. Si ya sé la distancia hasta el foco, que sería 4 y 4, y la distancia hasta los vértices 6 y 6, es decir, el A, ¿sí? A igual a 6, pues puedo sacar el C con la parte, con el B, perdón, con la parte técnica y saber cuánto es el radio en Y. Y si sé el radio en X y el radio en Y, pues puedo escribir el X cuadrado sobre radio en X más Y cuadrado sobre radio en Y igual a 1. Y terminé. Todo con la parte técnica. Entonces esto es una bobada porque esto va a ser larguísimo, ¿sí? Entonces, otra vez, si la elipse está sobre el eje X o sobre el eje Y, no importa, yo lo puedo utilizar con la definición, el procedimiento técnico que ya saben hacer. Pero cuando yo les diga, hay un foco en el origen y otro en 2,3, pues la elipse va a estar torcida y ahí ya no me sé cómo es la estructura. ¿Listo? Entonces por eso necesitaría la definición. Y obviamente la estructura va a dar un poco diferente a esto. En el último que les había puesto el viernes era una elipse a 45 grados. ¿Listo? Entonces ahí pues tendrían que haber tabulado para darse cuenta de eso. Pero pues ya con esto van a entender cómo puede quedar una elipse torcida. Entonces vamos a hacer esta que es la sencilla. Y el procedimiento que hay siempre va a ser el mismo. Dejo una raíz a la izquierda, mejor dicho sola, 12 menos la otra raíz. Elevo al cuadrado para quitar la raíz de un lado. Entonces me queda x cuadrado más y cuadrado sin la raíz y a la derecha esto al cuadrado, que es un binomio. Entonces, primero al cuadrado, aquí me van a salir un montón de números grandes. Vamos a dejarlos expresados, no importa.
Igual vamos a llegar a la misma respuesta. Menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, es decir, esto sin la raíz. Y cuadrado más 8 menos x al cuadrado. Entonces y cuadrado y y cuadrado ya se me van ahí. Y voy a pasar todo lo que no tiene la raíz a la izquierda para volver a elevar al cuadrado y quitar la segunda raíz. Entonces x cuadrado, esto lo paso a restar, menos 8 menos x al cuadrado, el 144 también. Y a la derecha me queda menos 2 por 12 y por la raíz. Estos números están enormes, pero bueno, hagámosle hasta donde podamos. Elevo al cuadrado para quitar esta raíz. No, primero voy a quitar estos x cuadrado. Entonces abro esto. X cuadrado menos 64 menos 16x más x cuadrado. Estoy abriendo solamente esto. 144 igual a lo mismo. Entonces me queda x cuadrado menos 64 más 16x menos x cuadrado menos 144 igual a lo mismo. Este x cuadrado se me va con este. Este es simplemente un menos. Entonces me queda menos 64 menos 144 menos 208 más 16x igual a lo mismo. 2, 12 y la raíz. Listo. Elevo al cuadrado a ambos lados. Entonces digamos 208 al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y a la derecha me queda 24 al cuadrado y esto sin la raíz. Y cuadrado más 8 menos x al cuadrado. ¿Sí lo siguen o están perdidos en algún paso? Sí, solamente, esto ya es álgebra. Estoy abriendo, distribuyendo y restando y multiplicando números. Listo, entonces vuelvo a abrir este para tener lo de los x cuadrados. Entonces 208, dicho, todo esto queda igual, parte de la izquierda queda igual, a la derecha me queda 576 y cuadrado más 576 por 64 menos 16x más x cuadrado. Y aquí voy a ponerlo abajo. Entonces a la izquierda tengo todos estos términos. Voy a anotarlo todo el renglón completo. 208 al cuadrado menos 2 por 208 por 16x más 256x cuadrado igual a 576y cuadrado más 576 por 64, esto era un 16, menos 576 por 16 más 576 x cuadrado. Esto solamente para mostrar qué es lo que debo hacer aquí en adelante. Entonces tengo un x cuadrado con un x cuadrado. Entonces eso los puedo restar y sumar y lo que me dé. Ya lo hacemos igual para llegar a la respuesta. Tengo números solos. Entonces paso uno al otro lado para que me quede el valor restado. Y tengo este solo, que es el y cuadrado, y esperaría que esté solo porque fíjense que la elipse no está ni arriba ni abajo. Entonces no me va a dar factorizado un y menos 2 al cuadrado o un y más 5 al cuadrado. Nada, no sube ni baja, entonces es simplemente el y al cuadrado acompañado de su factor. Y el x sí lo necesito factorizar, entonces eso es a lo que iba a ir. Este último, voy a ponerlo con otro color. Me dan un número, entonces tengo un x cuadrado, un x y un número solo que debo poder factorizar como x menos algo al cuadrado. Voy a intentar hacerlo porque los números salieron enormes, pero por lo menos organizarlo. Tengo 576 acá y 256. Digo. Sí, se puede. Ese 208, ¿dónde había salido? Estos eran 12 y 8. Voy a restarlos y después factorizo en lo que me quede, porque obviamente me va a quedar sencillo. Fíjense que desde acá ya podríamos sacar la ecuación con esto y era sencillo. Y ahorita la comprobamos con eso. Entonces 576 menos 256 me da 320 x cuadrado. Aquí 16 y 16
esto pasa a sumar, entonces me queda 16 factor de 576 más 2 por 208 que es 416. Pero menos más, entonces menos 416 factor de x. Entonces ya voy esto y esto. Puedo poner acá el 576y cuadrado y los números solos me quedan al lado izquierdo 208 cuadrado menos 576 por 64. Esto ya lo simplificamos bastante. Esta resta me da 160 más 576y cuadrado 320x cuadrado. Y fíjense que lo que necesito realmente es solamente sacar el factor común entre estos para poder hacer la factorización completando el cuadrado. Ahí está casi que ya hecho. Puedo dividido 320 y me queda x cuadrado. Y aquí divido 320 menos 8x. ¿Sí? Acá sobre 320, acá sobre 320. ¿Y cómo completo el cuadrado acá? Sí, de bueno. Con 16. La mitad al cuadrado. Más 16. Entonces si aquí le sumé 16, acá le sumo 16. Más 16. Y esto lo puedo factorizar como x menos 4 al cuadrado. Más 576 sobre 320y al cuadrado. Y todo este número aquí sería bueno con la calculadora. ¿Alguien me ayuda? Este número que quedó acá. Bueno, en realidad no es necesario. Si yo cojo todo este número y lo divido por este número, ¿qué me queda? 1. Es decir, todo esto va a estar dividido por este número. ¿Cuánto tiene que ser? El radio en x. 6. Es decir, todo esto me debería dar 6. Y esto sobre 6 me va a terminar dando x menos 4 al cuadrado sobre 6 más y al cuadrado, lo que dé. Ya les explico el 20. Lo que dé, digamos que da 20. Y comparo con la ecuación. ¿Listo? Digamos. ¿Este? Ah, sí. Es decir, esto tiene que dar 36, perdón. Esto da 20 más 16, 36. Y esto debe dar ese 20. Esto debe coincidir. Entonces explico el 20, ya con la gráfica. Bueno, voy a mostrar solo la gráfica y ya sabemos los coeficientes. Por lo ya vamos a terminar. Entonces lo que dije fue, esto me quedó x menos 4 de la factorización, eso sí no me lo inventé. Dije que el número me debe dar 36 y esto es un y cuadrado sobre 20. ¿Bien? Entonces comprobemos si coincide. Desde el centro, ¿ese centro dónde está? Si esto está en 0 y esto está en 8, el centro está en 4. Entonces esto está bien. El radio en x me dio 6. 6 para un lado, 6 para el otro. Luego esto está bien. Y el 20, ¿de dónde debería salir? Si yo tengo que A es 6 y C, que es la distancia hasta los focos, es 4, yo sé que B cuadrado es igual a ¿qué? A cuadrado menos C cuadrado. Entonces B cuadrado es 20 y esto es lo que debe ir debajo del Y cuadrado. Entonces por eso digo yo, debe dar 20. Listo, los números me dieron enormes, pero pues debe dar 20. Que es el radio en Y, raíz de 20. ¿Listo? Entonces radio en Y, raíz de 20, radio en X, 6, distancia hasta el foco 4. ¿Claro? Me dio horrible. Los números me dieron horribles, el procedimiento se vuelve más largo cuando tengo todos esos números. Si hubiera tenido calculadora, pues me demora un poquito menos y puedo llegar a saber que estos números en efecto son 20. Pero todo este procedimiento, en resumen, sirve es para poder encontrar la ecuación de una elipse que no esté sobre el eje X o sobre el eje Y, es decir, que los focos no estén alineados en X o en Y. Apenas yo tenga esto un foco y otro foco por acá y tenga esta elipse, la puedo encontrar y no va a ser nada más difícil de lo que acabé de hacer. Es largo,
pero no va a ser más difícil. Y por el contrario, la forma técnica no lo podría hacer, simplemente no sabría cómo es la ecuación de esa elipse torcida. Eso lo vemos después. Dígame, Guerrero, ¿tiene preguntas? Les vamos a hacer uno, voy a darles tiempo para que hagan uno con la elipse. Voy a poner simplemente el comienzo y ustedes hacen la parte algebraica. ¿Listo? Pues tengo una elipse con focos, perdón, una hipérbola. Su atención, por favor, los siguientes estudiantes, por favor, salir al parqueadero. Andrés Martínez de octavo A y Javier Sebastián Caro de octavo C. Salir en este momento al parqueadero. 0,2 y focos 0,6. Y pasa, tiene un vértice en 0,3. Entonces lo que puedo ir haciendo es lo siguiente. Tengo en 1, 2 un foco. En 3, por ahí va a pasar. 4, 5, 6, el otro foco. Entonces, obviamente sé que el otro vértice está por aquí. ¿Listo? Voy a ponerlos con otro color. Foco, no se ve. Y vértices. Entonces solamente como para hacer la figura, pues yo sé que va a ser de una forma así. ¿Listo? Y que para cualquier punto XY, no importa cuál, entonces hagámosle por aquí. La distancia de 1 menos la distancia de 2 es igual a ¿cuánto? Yo ya sabía que era más o menos 2A, pero ¿cómo saco ese A? ¿Qué era? Del centro al vértice. Pero eso porque lo sabía la forma técnica. Con solamente la definición, ¿cómo lo saco? Sé que este punto que me dieron me va a dar una distancia constante, la resta entre la distancia 1 y la distancia 2. La distancia 1, otra vez, solamente con la definición. Distancia 1 en este punto verde sería 1, de 3 a 2. Y la distancia 2, de 3 a 6, 3. Entonces 1 menos 3 va a ser constante. 2. Entonces acá lo que sé es que de 1 menos de 2 es igual a menos 2, de hecho. Negativo porque de 1 es más pequeño que de 2. Y esto es todo lo que utilizo para sacar la ecuación. Obviamente entonces de 1, ¿qué es? Es la hipotenusa de este triángulo y de 2 es la hipotenusa de este triángulo. Entonces hagamos ese primer paso y ustedes hacen la parte algebraica. Alguien que me dicte el de 1. No sé, el que quiera. La rota. O Lewis, hágale. Esta distancia. Y esta. X cuadrado. ¿Quién no ve el 4 más y al cuadrado? Explíquele, Lewis. Entre los dos focos, o sea, la distancia entre ambos focos es 4. Y del foco hasta arriba es y por lado. ¿Quién corrige eso? Y menos 2. Entonces de 1 tengo el punto Y, es esta distancia. Y si le quito 2, me queda el cateto en Y. Entonces y menos 2 al cuadrado. Y el X es simplemente X. Eso es de 1 y de 2. Y menos 6 al cuadrado. Y el X sigue siendo el mismo. Entonces esta va a quedar más fácil otra vez porque los X se me van acá cuando lo ponga. Entonces esta inicial lo que me dice es D1 menos D2, este es un Y, es igual a menos 2. Y esto es lo que trabajo, esta es con la que trabajo para simplificarla, factorizarla y llegar a la ecuación. Obviamente ustedes ya saben a qué tienen que llegar. Como la parte algebraica la tengo que hacer, ¿listo? Y se las voy a pedir en el examen. Pero ¿a qué tienen que llegar con solamente ver esta información o hacer esta gráfica a partir de esa información? ¿Cuál va a ser
la ecuación de esta hipérbola. En hipérbola es más difícil, obviamente, pero solamente con eso ya podría sacarlo. Entonces, ¿dónde está el centro? En 4. Entonces ya sé que el x está solito. Perdón, y es el negativo. Si abren y, entonces pongo el y primero. Y menos 4 al cuadrado sobre algo menos x cuadrado, que está solito porque no se movió ni a la derecha ni a la izquierda ese centro, igual a 1. ¿Listo? Aquí, ¿qué va a haber? La distancia desde el centro hasta el vértice. Entonces 1 al cuadrado. Quiere decir que no me va a dar nada en el denominador. Por eso digo que va a ser un poco más fácil la parte algebraica. Y en x, ¿qué necesito? El b cuadrado, ¿qué era? Con Pitágoras. Entonces con el c cuadrado, el c es la distancia hasta los focos 2 y el a es la distancia hasta el 1. Y me va a dar a la suma. Entonces 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, raíz de 5 al cuadrado, 5. Entonces yo ya sé a qué tengo que llegar. ¿Listo? Entonces trabájenle porfa a esta parte algebraica.